Hola, soy Eli, bienvenido de nueva cuenta. Vamos a iniciar con un tema que tiene mucho que ver con tu asunto de actividad física. ¿Te habías preguntado alguna vez por qué razón te dolerán los músculos después de una rutina muy fuerte, a lo mejor de pierna o bastante ejercicio cardiovascular? ¿Te habías preguntado a qué se debe ese dolor? Pues seguramente si te ha sucedido, aquí encontrarás la explicación. Vamos a hablar de una situación muy particular. Está vinculada con el aspecto de la respiración. ¿Qué tipos de respiración? Pues la respiración aerobia y anaerobia. Entonces, vamos a hablar qué ocurre o cómo son las condiciones de estos tipos de respiración. Tiene mucho que ver con el asunto de la energía también. Entonces mencionábamos, ¿sabes qué ocurre cuando realizas ejercicio? Cuando ahí de repente te emocionas y esa situación de hormonas que segregas te hacen resistir y no sentir el dolor hasta después de haber terminado tu rutina, pues vamos a ver qué pasa. Pues bien, si te ha ocurrido, seguramente te habrás dado cuenta que cuando realizas un esfuerzo muy intenso, estás hiperventilando. Comienzas a tener una respiración inadecuada porque se requiere mayor aporte de oxígeno a lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, de esa forma es una compensación. Pues bien, ¿qué ocurre? Como no tienes el oxígeno suficiente porque ya tu situación de respiración se aceleró, tu ritmo de respiración se aceleró, ¿qué va a ocurrir? El oxígeno que estamos ingresando a nuestras vías respiratorias no es suficiente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al no ser el oxígeno suficiente, pues vamos a tener ahí lo que es la activación, como tenemos la activación de músculos, debido a esa activación muscular, a esa situación en la cual estás realizando un ejercicio, un esfuerzo en lo que los músculos están actuando, pues estamos hablando de lo que es oxígeno insuficiente para este proceso. En esta parte, las células juegan un papel muy interesante. Dentro de ellas se puede presentar, debido a esa ausencia de oxígeno, se puede presentar lo que es un proceso anaeróbico, es decir, como se está careciendo de oxígeno, vamos a tener esta parte indispensable. Entonces, aquí necesito que entiendas que cuando hablamos de que es un proceso anaerobio, significa que no hay oxígeno. En esta parte vamos a tener la situación en donde la célula no está hablando o no tiene la situación suficiente en donde puede llevar a cabo una respiración en la cual sea suficiente el oxígeno. La capacidad inmensa de tu organismo es que tiene la particularidad de que ese aporte lo puede realizar. Este proceso puede ser en ausencia de oxígeno, como te estás ahí sofocando, como estás haciendo mucho esfuerzo, ese oxígeno no es suficiente. Entonces las células son tan inteligentes que median ese asunto mediante un proceso respiratorio sin oxígeno. Ahora bien, en este caso se va a producir lo que es ácido láctico. Si te habías preguntado por qué te duelen los músculos, pues aquí está la razón. Se genera ácido láctico. Hay una reacción en la cual la generación del ácido láctico realiza o tiene la consecuencia de que ocasiona un dolor muscular. Esa fatiga muscular, esos calambres, esa situación de deficiencia en la movilidad que te ocasiona una rutina muy exhaustiva se debe a la presencia de este compuesto. Si tienes la generación de ácido láctico es precisamente porque no te has adecuado, todavía no tienes esa situación en la cual la rutina sea propia, todavía te hace falta ahí o te estás excediendo o todavía te hace falta ejercitarte para habituarte a esa rutina. Entonces se promueve lo que es la generación de ácido láctico. Este ácido láctico ocasiona tus dolores musculares. En el caso de que cuando cesa la actividad física, las células reactivan el proceso respiratorio y entonces estamos ahí ocasionando lo que sería una respiración aerobia. ¿Qué decíamos respecto a la respiración aerobia? Pues que requiere oxígeno, mientras que la anaerobia no requiere oxígeno para que se lleve a cabo. Y una condición muy interesante de esta parte son los procesos de ¿qué? De fermentación. La fermentación son procesos que se llevan a cabo mediante lo que es procesos de respiración anaerobia. No requieren oxígeno y se pueden realizar. Un caso muy específico es la generación de levaduras. Estos son organismos que se van a generar y que llevan procesos respiratorios sin oxígeno. Entonces vamos a
continuar. Ahí espero se haya quedado resuelta tu duda y ahora sepas por qué te duelen los músculos. Pues bien, una parte muy interesante de esta situación de los procesos de respiración aerobia y anaerobia es el fenómeno o el proceso de glucólisis. Recordemos que la glucosa es la parte energética del organismo, es el aporte energético. Sin embargo, esa glucosa se debe de oxidar para que podamos poderla utilizar en forma de energía. Este proceso entonces se refiere a lo que es la división de la glucosa. Esta glucosa nos va a permitir realizar todas nuestras actividades diarias. Una vez que tú realices tu alimentación, la glucosa se va a poder aprovechar cuando se realice la glucólisis. Entonces, tiene dos partes. El proceso de la glucólisis puede ser de tipo aerobio y de tipo anaerobio. Esto es interesante porque tiene a cabo la presencia de las dos respiraciones, dependiendo de cuál es la parte en la cual se está posicionando esa generación de energía a través de la glucosa. Ahora, esa energía, nosotros vamos a analizar aquí la reacción química. Tengo la presencia de glucosa. Después, si nosotros hablamos de una reacción de oxidación, de una reacción de combustión, ¿cómo sé identificar una reacción de combustión? Muy fácil, vamos a tener, en este caso es una reacción de oxidación, pero en las de combustión vamos a tener adherido oxígeno y vamos a tener como productos dióxido de carbono y agua. En este caso se está haciendo la glucólisis, tenemos la glucosa, se le anexa oxígeno y cuando se promueve este proceso de glucólisis vamos a tener una energía liberada. En el caso de que la energía se está liberando, vamos a tener como productos lo que es la generación de agua y la generación de dióxido de carbono. Este sería el proceso respiratorio. En este caso vamos a hablar de que la intención de la glucólisis es generar energía a partir de lo que es el gasto o la descomposición de la glucosa. Es un proceso en el cual se lleva a cabo la situación de oxidación y reducción. Recordemos que la oxidación es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de estos. Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Tenemos aquí la situación en donde se genera la glucólisis y después se comienzan a excretar las sustancias que ya no nos son útiles. Habitualmente las sustancias que excretamos, pues ya lo mencionábamos en la anterior, ustedes si pusieron atención ahí a la reacción química, ¿qué nos daba por resultado? Los productos en esa reacción química era el dióxido de carbono, vamos ahí, era el dióxido de carbono y el agua. Estos dos son procesos, son compuestos habitualmente segregados a partir de una reacción química. Entonces mencionábamos, en el caso de la glucólisis también hay una inversión de energía. Es un proceso complejo en el que habitualmente hay un gasto energético. Ese gasto energético es una inversión, pero a final de cuentas para la glucólisis es viable porque pese a que invierte energía, vamos a imaginar, hay una parte en la cual invierte 2 moléculas de ATP, de adenosín trifosfato, que ya mencionábamos que es nuestra energía de reserva. Tiene la inversión de 2, pero puede generar una situación en la que a través de la glucólisis se puedan dar pie a 4, es decir, puede ganar 2 moléculas de ATP. También podemos ganar lo que es energía mediante las otras biomoléculas energéticas. Recordemos que por ahí tenemos a la NADH, que también es una molécula que se va a poder lograr a partir de lo que son los procesos de glucólisis. Ahí cuando analices el tema vas a hacer las reacciones químicas y te podrás dar cuenta que a lo mejor sí hay un gasto energético, pero que el beneficio obtenido mediante la glucólisis es aún mayor. Estás invirtiendo 2, pero puedes lograr 4, puedes lograr 6, y estas biomoléculas que se generan son lo que estamos utilizando de energía. Este es el motorcito, la glucosa ingresa a ti, pero la glucosa se tiene que descomponer, tiene que llevar a cabo lo que es una circunstancia en la que sea la transformación a ATP o a NADH. Entonces vamos a continuar. Ahora bien, cuando mencionábamos el caso de la respiración aeróbica, en el caso de la respiración aeróbica es uno de los procesos que a nosotros nos permiten subsistir. Esa presencia de oxígeno a través de lo que son los procesos de fotosíntesis nos permiten realizar este intercambio. Entonces, esta parte de la situación de la respiración aerobia no solamente implica lo que son los pulmones. En el caso, por ejemplo, de los humanos, nosotros lo vinculamos directamente con lo que es el aparato o sistema respiratorio. Entonces, no son formas particulares.
Vamos a activar. No son formas particulares, pero por ejemplo para nosotros estamos hablando que podemos hacer uso de lo que es los pulmones y demás órganos vinculados con el sistema respiratorio. Es aquí donde se lleva a cabo ese proceso de intercambio de gases. ¿Qué suministramos? Pues suministramos oxígeno, pero expulsamos dióxido de carbono. Esta circunstancia de intercambio es viable para nuestro organismo. Ahora bien, no es el único tipo de respiración, la respiración pulmonar. En la siguiente presentación te voy a hablar sobre los distintos tipos de respiración que se presentan. Ya habíamos hablado acerca del asunto de la respiración y te preguntarás, bueno, si todos los organismos respiramos, si tenemos la respiración ya sea en presencia o sin la presencia de oxígeno, ¿qué tipos de respiración habrá? Pues vamos a aclarar esa duda. Muy interesante este asunto porque si estamos hablando de la respiración aerobia, aquella que requiere oxígeno para realizarse, tenemos varias posibilidades y seguramente tú las puedes identificar con gran facilidad. Tenemos la respiración cutánea. Bien sabes que el cutis se refiere a la piel. Entonces, estos son organismos que realizan el intercambio gaseoso a través de la piel. Un organismo muy característico y que seguramente te darás cuenta qué tan funcional debe ser en este caso la humedad es la lombriz. La lombriz respira a través de la piel. Es por ello que requiere estar húmeda para hacer esa transición de lo que son la situación de la respiración, ¿sale? Entonces tenemos más tipos. Por ejemplo, también hablamos de una respiración branquial propia de los animales o algunos, la mayoría de ellos son de tipo acuático. Esa especie de hendiduras que tienen los peces son las branquias que le permiten hacer el intercambio gaseoso. Realizan la situación de la respiración y es la transición de lo que son los gases los que le van a permitir a través de las branquias respirar. Otro tipo de respiración es la respiración traqueal. Las tráqueas son una especie de tubitos que van a permitir que esa transición de lo que son gases puedan atravesar al organismo. Habitualmente son organismos pequeños, por ejemplo, las mariposas, los grillos. Muchos de los insectos tienen a cabo esta respiración traqueal que les permite realizar lo que es el intercambio gaseoso. Si alguna vez has visto un saltamontes, te darás cuenta que cuando levanta las aletitas, pues ahí se ven una especie de tubitos, esas son las tráqueas. Ahora, nosotros respiramos, y no solamente nosotros, hay muchos otros mamíferos que tienen estructuras más complejas, que requieren todo un sistema que está estructurado por la parte fundamental o la parte más funcional que son los pulmones. Recordemos que tenemos un ingreso por vías aéreas respiratorias que es la nariz y es la boca. La respiración normal, la respiración más idónea, pues es a través de la nariz. Es por ello que cuando te cuesta trabajo respirar al hacer ejercicio, puedes tener por ahí una situación de incomodidad debido a un problemita de dolor porque estás llevando a cabo de forma incorrecta lo que es la situación de la respiración. Entonces, esa situación inicia en la nariz, después ese oxígeno que estás inhalando se va a ir a lo que es el asunto de la tráquea y la tráquea tiene por ahí una especie de ramitas, dos tubitos que van a estar conectados a los pulmones. Dentro de los pulmones están los bronquios y los alveolos. Esta situación permite que toda la transición de oxígeno pueda ser rentable para que nuestro organismo funcione y después nosotros vamos a exhalar lo que es el dióxido de carbono. Interesante ahí el asunto de la respiración también. Ahora bien, hablábamos de que en esta situación vamos a continuar con el asunto de la glucólisis. ¿Por qué la glucólisis? Porque presenta esas dos etapas. Presenta la etapa aerobia y la etapa anaerobia. Entonces, esa situación permite que la glucosa se convierta en sustancias más simples y puedan ser asimilables y también permite la generación de lo que es la energía a través de las biomoléculas energéticas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En este caso también se presenta una situación de un fenómeno alternativo en lo que es el interior de las células. Habíamos ahí comentado de la importancia de este fenómeno. Entonces tenemos una circunstancia que está dentro de las células, en el citoplasma. ¿Qué va a ocurrir? En el citoplasma se presenta este asunto y aquí tenemos uno de los organelos interesantes para lo que es el intercambio energético, que es la mitocondria. Esta mitocondria nos permite ese intercambio energético, permite, por así decirlo, la situación de la respiración de la célula. Después tenemos que en cuanto a las bacterias,
pueden tener esa situación de la respiración cuando son procariotas dentro de lo que es su citoplasma. Esta situación les permite la generación de lo que es el fenómeno de la respiración, pero la intención de la glucólisis va a ser precisamente descomponer la glucosa. ¿Cuál es la intención de esta descomposición? Pues producir energía. Recordemos que el ATP nos proporciona energía. Entonces, de esa manera, la glucosa es aprovechable y esa parte de lo que sería el aprovechamiento también nos permite la extracción de esta circunstancia. Aquí podemos observar cómo está constituida la glucosa. Recordemos que químicamente tenemos la presencia de 6 átomos de carbono, 12 átomos de oxígeno, 12 átomos de hidrógeno y 6 de oxígeno. Estaríamos viendo aquí su estructura molecular, si ya tú lo has analizado en química, en donde hacemos uso de modelos abstractos para la representación de cada uno de los elementos. Entonces, ya hablando de esta partecita, viene que la situación de la respiración en ausencia de oxígeno, es decir, la anaerobia, nos da ciertas posibilidades. Estas posibilidades son una producción inmensa de ciertas circunstancias respecto a lo que es el uso de la fermentación, ¿sale? Entonces, uno de los organismos más importantes dentro de lo que es la respiración anaerobia son las levaduras. Estas levaduras permiten el aprovechamiento de varias sustancias. Entonces tenemos ahí las levaduras, habitualmente tenemos lo que son los hongos unicelulares y aquí vamos a aprovechar la glucosa que se obtiene va a permitir la transformación de lo que es una fermentación, aquí vamos a colocarle, fermentación alcohólica. Esta fermentación alcohólica nos va a dar como producto etanol, aunque también vamos a poder fermentar, por ejemplo, cebada y podemos obtener cerveza, se puede fermentar la leche y obtener otros productos lácteos. Entonces, prácticamente tenemos ahí la circunstancia de la generación de otros materiales a partir de una respiración anaerobia. Ya mencionábamos la cantidad o la inversión energética en la glucólisis, sí es un consumo de ATP, pero aunque consumimos ATP es productivo porque generalmente se invierte y se gana el doble o bien se gana unas circunstancias de que si invierto 2 ATP puedo ganar 4 o otros 2. Ahora, hay distintos ejemplos de organismos anaerobios. Aquí colocamos algunos que generalmente también se les dice organismos que llevan a cabo lo que es una respiración estricta. Y esta respiración estricta les permite que tengan la posibilidad de realizar lo que es el proceso respiratorio. Y tenemos, por ejemplo, a los Clostridium, tenemos también ahí al Ruminococcus, tenemos a la Fusobacterium y a las metanobacterias. Ahí en las metanobacterias creo yo que sí las vas a identificar plenamente porque habitualmente hacen la generación de lo que es gas metano, ese gas que tiene un aroma un tanto desagradable. Pues bien, hasta aquí mi explicación, espero te haya sido de utilidad, nos vemos hasta la próxima.